Buena gente, ¿cómo están? Bueno, les cuento que esta es la primera parte de la clase que tenía pensado como la clase 2. Aunque bueno, nos hayamos adherido al paro, hemos decidido para que no se pierda esta clase y para que también un poco estén más cómodos y puedan ver el video o los videos cuando puedan, grabar estas dos exposiciones. Les cuento que no voy a hacer un rastreo de todo lo que es el texto, especialmente de Liberani. Voy a hacer algunas menciones a algunos comentarios que hace él, pero la idea acá es trabajar algunos núcleos más generales y hacer un breve recuento de algunas fuentes al final, ¿sí? Acabo de subir este PDF, ya lo tienen ustedes en el Drive, así que, bueno, para que también tengan las fuentes, ¿no? Les cuento, ¿sí? La idea es, eh, esta clase la vamos a dividir en dos, ¿sí? En tres en realidad. La tercera parte la tenemos la semana que viene, en la cual haremos una especie de trabajo en clase taller, ¿sí? Haremos un taller de análisis de fuentes, así que les pido que vengan leídos y bueno, subir una selección de fuentes en las cuales ustedes pueden elegir y ir haciendo algún análisis, haciendo anotaciones. Hoy voy a abordar la primera parte de esta clase 2, que es historiografía y representación, en la cual los núcleos generales son las del texto de Liberani, Imaginar Babel, mi texto sobre historiografía y orientalismo, y del texto de Michel de Certeau, que no está en la bibliografía. Lo subí también, lo tienen como bibliografía sugerida, porque es un texto me parece muy importante que en la carrera se lean textos de primera mano de algunos autores, en especial de una persona tan importante y poco leída como Michel de Certeau. Así que tienen dos textos, uno que es un resumen más breve y el texto de él sobre operación historiográfica. Y vamos a retomar algo de Stolper también, ¿sí? La clase 2 va a ser, la parte 2 de esta clase va a ser sobre egiptomanía, la cual abordaré en el video correspondiente, ¿sí? Así que antes de ir bueno, para ir arrancando, ¿no? Antes de ponerme con los núcleos generales de la exposición, quiero, bueno, primero introducir brevemente cuatro temas que voy a abordar, ¿sí? Por un lado, el tema de la representación. Yo acá voy a retomar un poco el texto de Mari, vinculado a lo que es una representación y la capacidad que tiene la representación de instaurar un sentido de realidad. Estoy muy interesado en que quede muy claro que la representación tiene una potencia, tiene un efecto performativo, ¿sí? Adquiere autonomía y de la cosa representada la llega a sustituir, pero al mismo tiempo hay una virtual confusión entre la cosa representada y la representación propiamente dicha. En este sentido, me gustaría retomar, ¿sí?, el tema de las imágenes, ¿sí? Las imágenes tienen un rol fundamental, como vamos a ver al final de esta exposición, en el cual la manera en la cual fueron pensadas están muy vinculados a una gran representación, que es la de la Torre de Babel. Aquella torre magnánima, cuyos techos, digamos, cuya parte superior llegaba hasta los cielos, superaba las nubes, pero al mismo tiempo un lugar de despojo. Cada persona que, digamos, una vez que llegaba a la Torre de Babel, se confundían las lenguas y no podrían hablar, ¿sí? La imagen de la Torre de Babel de alguna manera vino a representar un espacio en cierta parte mágico, pero en cierta parte maldito, ¿sí? Una dicotomía muy orientalista por otro lado. Y es muy importante esta representación de la Torre de Babel para entender cómo se pensaron las ciudades en el Antiguo Oriente, ¿sí? Voy al tercer aspecto, el rol de la ciudad. Sí, acá no estamos trabajando tanto cómo eran las ciudades en la antigüedad, no estamos trabajando cómo efectivamente se organizaba el día a día urbano en el Antiguo Oriente, sino que estamos pensando en la institución ciudad y cómo ese rol que tuvo la ciudad en tanta institución es central para la modernidad, que de alguna manera habilita pensar la ciudad en el mundo antiguo. Y en última instancia vamos a trabajar con lo que son las pervivencias bíblicas, ¿sí? Cómo estas pervivencias bíblicas de alguna manera permitieron que
se tengan determinadas ideas de estas sociedades antiguas, ¿sí? A partir de los relatos bíblicos, ¿sí? En especial la imagen que se construye desde el pueblo de Israel de Asiria y Babilonia. Recordemos que en los relatos bíblicos son, bueno, y también en los hechos, en la cronología de los acontecimientos, Asiria y Babilonia son, digamos, dos de las sociedades que controlan Israel, ya sea, bueno, Samaria y Jerusalén, ¿no? Ambas ciudades son tomadas por los ejércitos asirios y babilónicos. El texto central que voy a tratar de exponer acá es el texto de Liberani. ¿Sí? Esta obra, Imaginar Babel, es como una obra, él en el prefacio lo pone, es su máximo trabajo de investigación, porque de alguna manera él tuvo que coaligar toda su investigación como asiriólogo y juntarlo con, digamos, otro tipo de especialidades, de áreas dentro de la historiografía, para darnos una obra contundente, en la cual no solamente se pregunta por la antigüedad, sino del rol y el vínculo entre la antigüedad y el mundo contemporáneo, ¿sí? Y le llama Babel justamente por esto que estuve comentando recién. La representación que se tiene de esta torre de Babel tiene un efecto poderosísimo en las imágenes sobre la antigüedad oriental. En este sentido, recordemos que el Antiguo Oriente hasta el siglo XIX solo fue conocido por dos vías, lo que es la tradición bíblica y la tradición clásica, ¿sí? Esto que comentaba un poco de los relatos sobre Asiria, Babilonia, también sobre Persia, ¿no? Pero Asiria y Babilonia en especial, la manera en la cual en el Antiguo Testamento son retratadas estas dos sociedades, digamos, tuvieron un peso fuertísimo en la manera en la cual se las vio. Al mismo tiempo, las descripciones de los autores clásicos también, digamos, fomentaron cierta imagen sobre Babilonia, Siria, Persia, en la cual, bueno, pendulan entre lo que es sociedades esclavistas o esclavas por naturaleza, al mismo tiempo que sociedades suntuosas con, digamos, costumbres muy peculiares, pero también, digamos, muy tiradas a la magia. Tanto la tradición bíblica como la tradición clásica fueron los dos elementos que permitieron de alguna manera pervivir en la memoria europea a estas sociedades. Todo esto, digamos, es resignificado en dos momentos históricos. Por un lado, en el Renacimiento. El Renacimiento en general se acerca mucho más al Egipto antiguo. Se hacen incluso intentos de desciframiento de los jeroglíficos. Atanasio Kircher no es Kirchner, es Atanasio Kirchner o Atanasius Kircher. Es bueno, el gran erudito italiano que de alguna manera lo que intenta es captar el espíritu oculto del antiguo Egipto, ¿sí? Digamos, hace una gran cantidad de obras en las cuales él se vuelca a analizar los conocimientos ocultos y esotéricos desde su punto de vista del antiguo Egipto. Pero también el Renacimiento va a hacer pervivir en especial la imagen de la Torre de Babel, pero no solamente la Torre de Babel, sino que empieza a haber un interés sobre estas sociedades que se nombran tanto en el Antiguo Testamento. Sí, también se lo usa mucho como motivo estético. El afán de conocimiento científico o más real va a venir a fines del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en la cual lo que se va a intentar justamente es reconstruir la historia de estas sociedades a partir de las excavaciones arqueológicas. Pero bueno, a grandes rasgos, tanto el Renacimiento como principios del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX diríamos, son los dos momentos centrales en los cuales tenemos, digamos, este interés sobre la ciudad en el Antiguo Oriente. Ahora bien, me parece que es central la noción de operación historiográfica para comprender qué es el Antiguo Oriente y para que veamos cómo se construyó esta categoría, ¿sí? Esta noción es propuesta por Michel de Certeau y tiene tres ejes, ¿sí? Para Michel de Certeau, la operación historiográfica está vinculado al quehacer propio de la disciplina, ¿sí? Y él propone tres elementos para entenderlas. Un elemento es el lugar social,
otro elemento es la práctica historiográfica y finalmente la escritura historiográfica. Estos tres elementos se encuentran vinculados uno a otro. No hay uno que esté determinando al otro, sino que se alimentan de forma retroactiva, ¿no? Se retroalimentan uno con otro. Excepto la escritura. La escritura, de alguna manera, es el colofón, es el gancho final para transformar una enorme cantidad de datos no sistematizados, de elementos eh, que conforman el discurso historiográfico, a transformarlos en historia, en producirlos historia. Ahora bien, ¿qué son estos tres elementos? ¿Sí? Por un lado tenemos el lugar social. ¿De qué hablamos cuando hablamos del lugar social de operación historiográfica de la historia? Bueno, para Michel de Certeau, una investigación histórica, una investigación que habla del pasado, es obra de un lugar, de un momento puntual, de grupos de trabajo, de representaciones, ¿sí? De intelectuales. Hay todo un contexto político, intelectual, cultural, y al mismo tiempo hay sujetos trabajando, ¿sí? El lugar social nos hace dar cuenta que la producción historiográfica es un resultado de todo un proceso y no lo tenemos de antemano, ¿sí? Mentores, personas importantes que tienen, digamos, teorías, ideas, que las van imponiendo, la financiación de un trabajo, todo esto son elementos que conforman el lugar social de una investigación y son constitutivos, ¿sí? Ese lugar social es el que prohíbe temas o los fomenta, los que permite que se investiguen algunas cuestiones y otras no. Que algunos temas tengan recepción y otros no, ¿sí? Un segundo aspecto en esta operación historiográfica es la práctica. Es la práctica en la cual se están ordenando esos acontecimientos previos y se los transforma, ¿sí? En información secundaria, dice él. Nosotros tenemos el documento, tenemos el dato, tenemos esa materia prima que es transformada en información secundaria a partir de la práctica, en el momento en el cual yo me pongo a analizar una fuente y esa fuente pierde su cualidad de fuente de la época y pasa a transformarse en la materia prima de mi práctica histórica, historiográfica. Cuando yo agarro una tablilla, cuando yo agarro un resto material, cuando agarro un cuadro, cuando agarro un diario, cuando agarro un censo estatal, eso deja de ser en ese momento un documento de ese pasado y yo lo estoy transformando en mi elemento base de mi práctica como historiador. Por eso él dice, es el proceso mediante el cual el presente canibaliza al pasado, el proceso mediante el cual el vivo dialoga con el muerto. Se artificializa lo natural porque todo eso que está ahí simplemente, no sistematizado, hablando de un momento, de una época, esa fuente se transforma en mi objeto de estudio y la estoy haciendo historia a partir de la práctica. Finalmente tenemos la escritura. La escritura es el colofón, como dije hace un rato, de la operación historiográfica. Es la frutillita del postre, digamos. La escritura lleva el lugar social y la práctica al texto. Todo esto, digamos, es lo que vendría a ser la trastienda, lo interno. La escritura es lo que transforma una serie de elementos, datos, todos desarmados, no sistematizados, en una narración inteligible, en un relato con capacidad de instaurar verdad. Esa escritura es lo que transforma la práctica en historia propiamente dicha. En el momento de que yo escribo algo y que he analizado la fuente y lo transformo en un relato, estoy produciendo un discurso que adquiere una capacidad de explicación que antes no tenía. Por eso, al mismo tiempo, Michel de Certeau dice, la historia es sierva de la escritura, ¿sí? Porque la escritura es lo que le otorga carne a la historia. Sin escritura no podemos hablar de práctica historiográfica. Para
ir cerrando, estos tres elementos, recordemos entonces el lugar social, está vinculado con lo que la historiografía permite y fomenta con respecto a ciertas producciones, ¿sí? Y prohíbe otras, ¿sí? En segunda instancia, la práctica está vinculada a la organización interna del proceso histórico y está vinculado con ese motivo que me lleva, esta razón contemporánea que me lleva a hablar con el pasado, a canibalizar ese pasado, a comerlo y hacerlo historia. Y finalmente la escritura, que es un contenido de verdad a partir de la narración escrituraria, ¿sí? Bien. A partir de estas nociones de operación historiográfica, lo que propongo es que pensemos estos posibles elementos que conforman la base de la operación historiográfica de construir el Antiguo Oriente, ¿sí? Nuevamente estamos tomando la ciudad porque es lo que está trabajando Liberani, ¿sí? Pero lo que yo les propongo acá es que entendamos una serie de elementos como constitutivos de la operación historiográfica del Antiguo Oriente. Y acá estoy diciendo, el Antiguo Oriente, como cualquier otra historia, es una operación historiográfica. Hay un lugar social que permite que se hable de esto, que fomenta que se hable de esto. Hay una práctica que está vinculado a la recuperación de determinados documentos, a mi vínculo como historiador con esos documentos. Y finalmente hay una escritura. Eso se plasma en algo canonizado que transforma ese pasado canibalizado en historia. Propongo entonces pensar estos posibles elementos para entender el Antiguo Oriente como una operación historiográfica, ¿no? Por un lado, el rol del relato de la Torre de Babel. Esto es muy importante porque, como Irene lo comentó en la clase anterior cuando hicieron una pregunta sobre Asiria, ¿no? El relato bíblico otorga determinadas características tanto a Siria como a Babilonia, y hay varios episodios que de alguna manera muestran lo oprobiosas que son estas sociedades, lo corruptas que son, ¿sí? Muestran la ambición humana y también están dando una enseñanza a las sociedades occidentales de que no suceda lo mismo. La Torre de Babel, digamos, de alguna manera simboliza el colapso civilizatorio debido a factores morales, ¿sí? Pensemos también que cuando empieza a ser recuperado de manera muy intensa durante el Renacimiento, había una explicación que estaba muy vinculado a lo que nosotros llamamos la historia como maestra de vida, magistra vitae. La historia no es vista como una disciplina científica, como lo es, la historia es una ciencia. La historia no es vista como una disciplina científica, sino como, digamos, un faro moral en medio de contextos de crisis o contextos de corrupción o peligrosos. Entonces, es importante la representación de la Torre de Babel, porque esta representación va a fijar eventualmente determinadas características que se le van a dar a estas sociedades, ¿sí? Un segundo aspecto también vinculado al lugar social tiene que ver con el contexto geopolítico. No es casual que Inglaterra y Francia, más tardíamente Alemania, se hayan detenido en este territorio, lo hayan ocupado, hayan intentado establecer vínculos con, por ejemplo, el Imperio Otomano. Por ejemplo, Alemania en el último cuarto del siglo XIX invierte en, digamos, lo que vendrían a ser ferrocarriles en Irak. No es casual para nada. Hay un interés por la región que está vinculado al momento geopolítico, al momento económico. Hablamos de una primera revolución industrial que ya había pasado y estamos en los inicios de la segunda revolución industrial. Estamos hablando de la conformación de estados nacionales que están generando su propia identidad en tanto herederas de un pasado glorioso, porque eso forma parte de cualquier nacionalismo, y que compiten entre ellas. Entonces, bueno, por ejemplo, en Medio Oriente también están tratando de detener el avance de la influencia rusa. De alguna manera, digamos, el contexto geopolítico explica el interés
que se tiene en la región. Un tercer aspecto está vinculado con el rol de la antigüedad clásica. Y acá hay que ser súper claro en este aspecto. La antigüedad clásica funciona como un modelo y una vara historiográfica de una antigüedad ideal y modélica, ¿sí? Prototípica. Esta antigüedad clásica es vista de alguna forma como los orígenes civilizatorios de Europa. Y se transforma en una antigüedad eh, imposible de mimetizarse con respecto a la antigüedad oriental. La antigüedad oriental nunca podrá ser esta antigüedad clásica. La antigüedad clásica posee monumentos, tiene un pasado glorioso, digamos, es cuna del pensamiento racional. Esta antigüedad oriental nueva es todo lo contrario, o al menos eso se pensaba cuando se empiezan a descubrir, por ejemplo, los tels. Los tels no son monumentales, son escombros, bordean la basura. Liberani lo comenta muy bien en un momento. Se puede intentar conectarse con este yo primigenio, pero acá lo que está importando es la monumentalidad de la antigüedad clásica en contraposición a la tosquedad de la antigüedad oriental. La antigüedad clásica es, eh, es un modelo que le lleva decenas de años, le lleva siglos a la nueva antigüedad oriental. Y eso va a dejar una marca en la historiografía. Se van a exportar modelos, se van a contraponer la antigüedad clásica con la antigüedad oriental. Hay una serie de cuestiones que hay que desentrañar acá. Un cuarto aspecto para pensar esta operación historiográfica es el desinterés islámico. Liberani señala, me parece de forma fehaciente, y creo que es un aspecto que muchas veces se deja de lado, que hay un interés de las sociedades occidentales en establecer un vínculo histórico con estas sociedades del Antiguo Oriente. Las sociedades del Antiguo Oriente no solamente son un espectáculo, sino que al mismo tiempo hay elementos que permanecen y son civilizatorios. Entonces se intentan recuperar algunos elementos de esta antigüedad oriental y filiarlos con Europa. Y esto se puede porque hay un desinterés absoluto en las naciones islámicas. No están interesados en recuperar, retomar y luchar por ese pasado. De hecho, Liberani comenta justamente la situación de que en los años 20 empiezan empieza a interesarse, por ejemplo, en Irak, en formar arqueólogos, claramente por, digamos, influencia británica, que también, digamos, lo que estaba buscando era construir un estado que tenga un buen vínculo con ellos, ¿no? Entonces, digamos, pero es muy tardío, en los años 20. Liberani lo comenta también, por favor lo chequean. Quinto aspecto, la producción visual y escrita. Todo lo que se escribe sobre el Oriente Antiguo, todo lo que se muestra sobre el Oriente Antiguo tiene un impacto en cómo se lo piensa y en cómo se lo representa. Entonces, la producción visual y escrita, vamos a hablar al final de esta exposición, es importantísimo para entender los sentidos que circulan del Antiguo Oriente, ¿sí? Sexto aspecto, los pares y los eruditos, diplomáticos, abogados, aristócratas venidos a menos que intentan escaparse de los males de la industrialización. Todos estos están interesados en estas sociedades y hay, digamos, hay algo que los hermana en su búsqueda por el Antiguo Oriente, en su búsqueda de conocerlo, de acercarse, de interesarse. Y al mismo tiempo tiene que ver con que muchos son funcionarios estatales y están buscando hacerse un lugar en la administración pública o hacerse un nombre en la sociedad inglesa. Henry Layard es un gran ejemplo. Henry Layard era un abogado que trabajó con su tío en un buffet, lo que se dice, en un estudio de abogacía, hasta que decide que ese no es digamos, no es que le estaba yendo mal, pero evidentemente no le estaba dando
la distinción que él pretendía buscaba. ¿Qué es lo que decide? Intenta, digamos, ser un abogado en una colonia inglesa que, digamos, debería cruzar toda Asia para llegar hasta el Extremo Oriente. Y en vez de irse por agua, se va por tierra. En ese irse por tierra, viaja, digamos, cruza todo Medio Oriente y empieza a hacer contactos en la zona. Empieza a interesarse, digo, hay todo, digamos, una cuestión que está vinculada con el lugar que tienen estos sujetos que se presentan como, digamos, parte de la cultura, eruditos, ¿sí? Y finalmente, las técnicas de excavación, algo que puede parecer una nimiedad y no lo es, que Layard o Paul Botta, ¿no? El cónsul francés que excavó Khorsabad, ¿no? Que hayan sido los pioneros arqueólogos y que no tengan ningún tipo de método sistematizado para la excavación, hizo que, por ejemplo, se destruyan una enorme cantidad de documentos que no se pueden recuperar. Entonces, de alguna forma, estas técnicas de excavación forman parte de la operación historiográfica, porque es lo que permitió recuperar algunas fuentes y otras no. O sea, hay algo que se perdió, que es invalorable, y que no forma parte, o sea, forma parte por ausencia de la práctica historiográfica. Hay cosas que no están y hay cosas que están. Nos vamos a interesar por lo que está. Roto, destruido, pero está. Y en este sentido, el Antiguo Oriente, pensando un poco la representación de Babel, ¿no? Pero vamos a esta imagen del Antiguo Oriente, ¿no? Eh, la Torre de Babel es una parte constitutiva de la imaginación urbana de las sociedades antiguas del Oriente, ¿sí? Eh, pero también, y al mismo tiempo, esta representación cobra tanta potencia, tanto poder, que es un dispositivo central de la construcción de una diferencia colonial, de una diferencia entre la ciudad clásica y la ciudad oriental. La ciudad clásica con sus monumentos, la ciudad clásica con sus ciudadanos, la ciudad de la antigua Grecia con la democracia y la ciudad oriental con la muchedumbre oriental, con la masa oriental, con, digamos, lo oprobioso de esta sociedad. La Torre de Babel funciona como un artefacto cultural que circula y construye una diferencia entre Oriente y Occidente. Pero no solamente es eso. Acá me quiero separar un poco los estudios postcoloniales. No solamente es eso. Es también un dispositivo que produce historia. Forma parte constitutiva del interés historiográfico por estas sociedades. Lega valores éticos y morales y al mismo tiempo genera un interés científico real. El resto de esta exposición que acabo de subir al Drive comenta algunas cositas, me meto un poquito más en lo que acabo de mencionar. Hay dos temas que quiero subrayar. Primero, la idea de la historia magistra vitae, ¿sí? La Torre de Babel y las sociedades orientales de alguna manera muestran, como dije, el colapso civilizatorio. Y nos dan una enseñanza moral y forman parte de lo que se llama la historia maestra de vida, alejada de la disciplina científica propia del siglo XIX y del siglo XX, pero en el siglo XIX se hace científica la historia. Pero esta historia magistra vitae pretende ser un faro ético y moral para estas sociedades. Esto también, por ejemplo, tiene que ver con los TELS. Los TELS son, digamos, esos montículos de escombros que ocultan, digamos, las capas previas de urbanidad y que es muy diferente a la ruina monumental clásica, que también genera una distinción civilizatoria entre Oriente y Occidente, ¿no? Estos aspectos son los que quería señalar, especialmente la ciudad
oriental es una ciudad enorme, que es una tierra fértil para el despotismo oriental. Y la ciudadanía ateniense se opone a la muchedumbre oriental, ¿no? Es un juego de opuestos. Me gustaría, para pasar todo esto y cerrar un poco la exposición, a entrarme en unas fuentes, ¿sí? Porque de todo esto que estuvimos hablando, tenemos que verlo plasmado, ¿sí? 1853, frontispicio de la obra de Henry Layard, Monuments of Nineveh, restauración del Palacio de Nimrud. Acá hay una cantidad de elementos que están vinculados a la imaginación orientalista y romántica que se ven a simple vista, ¿sí? Las aguas calmas, la exageración del paisaje, la frondosidad de los verdes, el contacto con la naturaleza a partir de la sostenida presencia en las riberas de animales, y también la monumentalidad del edificio. Interesante que esa torre, ese zigurat, está planteado de esa manera, escalonado, pero muy adornado por otro lado. Pero al mismo tiempo, fíjense los edificios, ¿no? Cómo están columnados. Hay una seriación de columnas, ¿no? Que remite al modelo de arquitectura clásica. Esto. En Egipto vamos a encontrar columnas. En Egipto vamos a encontrar columnas. Pero no no en la arquitectura siria babilónica. Y eso tiene una explicación. Recién las columnas, digamos, empiezan a jugar un rol un poco más importante durante los periodos tardíos, durante la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo. No significa que no había columnas antes, había columnas, pero no estaba esta seriación de columnas, digamos, una a la vez de otra. Pero bueno, ¿por qué hace esto? ¿Por qué Layard reconstruye Nimrud de esta forma? Bueno, esto es el resto arqueológico, es una foto de 1975 de Babilonia. Fíjense, ¿cómo pasamos de esta reconstrucción arqueológica, de esta excavación arqueológica, a esta reconstrucción? Fantasía orientalista y romántica. Bueno, hay una explicación. Hay toda una tradición de mostrar de cierta manera a las sociedades orientales. Y acá lo vemos en este cuadro de John Martin, ¿sí? La calle de Babilonia. Acá tenemos edificios columnados, ¿sí? Pero al mismo tiempo también quiero que noten, por favor, la oscuridad de la pintura. El rayo, las nubes, el juego de luces y oscuridad, la muchedumbre oriental, el motivo orientalista de los elefantes. Se respira de alguna manera terror. El horizonte de la ciudad. Miren el horizonte de la ciudad, por favor, la enormidad de esta ciudad, como lo comentaban los autores clásicos. Y también chequemos, por favor, estas figuras. Fíjense, estas mujeres entregadas en cierta pose de entrega absoluta, tal vez vinculada un poco con un afán erótico. Pero chequen, por favor, pueden ver la pose, veas esa pose de sufrimiento, ¿no? John Martin hizo una serie de pinturas hablando de estas ciudades orientales antiguas. Esta se llama El festín de Baltasar. ¿Baltasar quién era? Era el hijo de Nabónido, el último rey babilónico, ¿sí? Nabónido huyó hacia Tema, ¿sí? Y dejó a su hijo Baltasar administrando Babilonia durante 10 años aproximadamente. Puntualmente lo que me gusta mucho de este cuadro, primero nuevamente vuelve a aparecer esta columnación absolutamente ilógica e incomprobable. Los restos arqueológicos no lo muestran nunca así. Esta columnación esta seriación de columnas, ¿no? Hay también, digamos, iconografía, incluso uno diría judía, ¿no? Pero
chequen nuevamente que hay algo que se está compartiendo, ¿no? La monumentalidad del espacio. Fíjate, esto es un palacio enorme, enorme. Las personas en determinada pose, ¿no? Esta muchedumbre oriental, todas diminutas, pequeñas, todas juntas. El rojo predomina también. Hay una serie de elementos que aparecen y que están vinculados a la idea de la Torre de Babel, que también aparece la Torre de Babel, miren acá. Interesantísimo, aparecen ambas dos. Una torre de Babel parecida a la de Atanasio Kircher, ¿sí? La figura clásica de la torre en forma circular, pero también más parecida al Sigurat, a la pirámide escalonada, ¿no? Nuevamente, como en el otro cuadro, la oscuridad de la noche, el juego de luces y ese rayo, ¿no? De alguna manera también es una imagen que inspira algo de terror. La diferencia con esto es que estamos acá viendo la destrucción de una ciudad. Acá no. Acá lo vemos en una situación de un festín cotidiano, podría decirse, en un momento de jolgorio, un momento de excesos. También pintó, para cambiar un poco de ciudad y irnos a Egipto, justamente representó las 7 plagas de Egipto, ¿no? Egipto siendo devorada por plagas, y fíjense que se repite el tema del cielo, y ahí lo podemos vincular primero con el romanticismo y el goce estético, pero también el vínculo con la divinidad, A, y B, el juego de luces del cielo, luz y oscuridad, ¿no? Al mismo tiempo también quiero que por favor observen lo monumental de los edificios. Primero la pirámide de fondo, ¿no? Pero también fijémonos en las columnas, lo diminuto de los individuos, ¿sí? Toda una serie de elementos que se repiten en estos 3 cuadros, ¿no? Y siempre, de nuevo, hablando de las situaciones oscurantistas en estas ciudades. Son todas situaciones oscurantistas, de destrucción, de colapso. El monumento se mantiene erguido, sin embargo, los individuos están todos temerosos, acechados por un poder incontrolable, que es el poder divino, ¿sí? Pero no todas las imágenes de la antigüedad oriental fueron de esa forma. Acá tenemos una fuente que no pude rastrear su fuente original, que no es esta. Yo lo encontré en un libro de un abad francés, Agustín Calmet, datado en 1725. Pero puse una hacia adelante, cerca de, porque he encontrado registros de un libro en inglés, que para algunos es previo, de 1709 a.C., pero sin nombre, ¿sí? Encontré de cualquier manera el documento suelto con, digamos, la leyenda en inglés. Lo que importa acá es que estamos hablando de un documento que es del siglo XVIII, ¿sí? Y que está haciendo una representación de Babilonia a partir de la descripción de Heródoto y de Kircher, ¿sí? De Atanasio Kircher, que era este erudito del Renacimiento. Chequen la muralla, chequen el centro, ¿sí? Los jardines de Babilonia en el centro, y chequen la Torre de Babel, ¿sí? Lo interesante es que acá está la Torre de Babel inserta en una ciudad. Muchas veces la Torre de Babel aparecía en solitario. Lo que también se puede observar es lo desolado del territorio, ¿no? Montañas y desiertos absolutamente desolados y terroríficos. Y acá adelante, un elefante, y también la exuberancia de la vegetación, ¿sí? Acá vamos a tener, por otro lado, ¿sí? La misma imagen, la Torre Babel, ¿no? Elevada, con, digamos, las casitas al lado y esos sujetos diminutos, un poco también para exacerbar la grandiosidad de estas ciudades orientales, ¿sí? Ahora bien, todo esto, ¿para qué nos sirve? Bueno, entender todo esto y ver cómo, digamos, la Torre de Babel jugó un rol central en la construcción del Antiguo Oriente, en tanto
espacio y tiempo dicotómico y alejado del occidente contemporáneo, ¿no? De la Europa del siglo XIX. 1916, Intolerancia, película silente, David Griffith. Hay, digamos, motivos estéticos muy similares a los cuadros señalados recién. La orientalización con estos elefantes, algo inexistente en los palacios asirios y babilónicos. Así que esta orientalización absolutamente burda se mezcla con algunos motivos un poco más científicos, entre comillas, ¿no? Tenemos esta estatua que tiene un corte o una figura bastante similar a lo que serían las figuras de los bustos de los reyes asirios. Tenemos esta especie de este león protegiendo, ¿no? Podríamos decir que es parecido al Lamayu, pero también tenemos estas figuras mitológicas que están presentes en los relieves el bajo relieves del palacio asirio. Al mismo tiempo que vemos todo esto, vemos otros tópicos orientalistas que hablan de la decadencia y de la inmoralidad de las ciudades orientales antiguas. Estas columnas, por ejemplo, exacerbando la suntuosidad y el lujo, la magnanimidad, la muchedumbre oriental, fíjense, todos desparramados unos al lado del otro, cuerpo con cuerpo, sudor con sudor, todo esto, digamos, la muchedumbre oriental y, digamos, la junta de anónimos masiva tiene también, digamos, un significado vinculado a no quiero decir lo promiscuo, pero sí al exceso. Entonces, fíjense como una película en 1916 retoma, ¿sí? Retoma elementos presentes que de alguna manera perviven desde hace siglos. Y finalmente, no una ciudad, pero sí, digamos, un cuerpo que de alguna manera condensa todos los elementos de la ciudad oriental. Esta película en realidad es una historia de amor de Cecil DeMille, es un director clásico de este periodo. La película fue muy popular, male and female. Es una femme fatale, una mujer vamp llamada Gloria Swanson, que es esta señorita, en esta pose absolutamente erotizada y animalizada al lado de una bestia, al lado de un león, que por otro lado, el cuadro fue filmado con un león real y ella fue lastimada efectivamente. Lo suntuoso de los trajes, de la ropa, se condensan con esta pose, digamos, casi de víctima de esta bestia. Al mismo tiempo, sumo otra cuestión. Esta parte es la parte final de la película, ¿sí? En la cual hay una fantasía babilónica y ella es una esclava cristiana que es entregada al rey babilónico en sacrificio. Con lo cual, volvemos, estos temas que están presentes en la imagen que se tiene de una ciudad oriental y que es una operación historiográfica, porque hay una serie de elementos que permiten, digamos, dar cuenta cómo se construyó, la terminamos viendo en un producto masivo. Esta es una película muy popular, agarrábamos un magazine de la época y veíamos reseñas y datos sobre la actriz y el director. Entonces esto nos tiene que obligar a pensar en los poderes de la representación por un lado, pero al mismo tiempo en cómo esa representación impacta y es impactada por la historiografía, ¿sí? Voy a cortar acá, les agradezco porque me hayan escuchado. Voy a estar subiendo el segundo video en estos días. Por favor, traten de verlo entero porque he abordado núcleos problemáticos de los textos de esta clase. Bueno, agradezco la escucha. Un saludo.